Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la Escuela de Neurodesarrollo. ¿Sí? Conforme hemos ido avanzando en los temas, hemos decidido que el día de hoy toquemos un tema muy importante, que es la maduración del lóbulo frontal y las funciones ejecutivas. Antes de avanzar con el tema, siempre les recuerdo, estas escuelas de neurodesarrollo y las otras escuelas son una iniciativa de Neuroinnova Plus, del Centro de Especialidades Neuropsicológicas Neuroinnova, en las cuales nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales y posteriormente encontrarán este capítulo en Spotify. ¿De acuerdo? Como hemos ido revisando en temas anteriores, desde el capítulo 1, ¿no? Las funciones cognitivas, las áreas cerebrales, la morfología, el cerebro, las conexiones neurales, las neuronas, empiezan desde la formación intrauterina, en el proceso de diferenciación, el proceso de migración neuronal, la formación del tubo neuronal, todo eso que revisamos con anterioridad, se generan al final estructuras anatómicas y funcionales perfectamente definidas, que hemos establecido a razones de estudio, ¿no? Se le han puesto los nombres, tema científico, ¿no? El lóbulo frontal, que es el que vamos a hablar un poco el día de hoy, los lóbulos parietales, izquierdo y derecho, temporal izquierdo y derecho, y el occipital, ¿sí? Son áreas anatómicas y funcionales perfectamente definidas. Para tomar de base en este capítulo, recordemos que cada área cerebral no funciona por su cuenta, no es un área cerebral específica que únicamente se activa y responde a una situación, sino que conlleva un proceso de captar la información, inclusión, procesamiento, organización para esa respuesta, ¿no? Si hablamos de estructuras más externas, como pueden ser los receptores sensoriales, termorreceptores, vista, olfato, oído, propiocepción, ¿no? A áreas ya de conexión que se llaman ya asociativas, que integran la información de los diferentes, en este caso, receptores sensoriales, a las áreas que se llaman subcorticales, ¿no? Que son de integración, de movimientos, de respuesta, hasta las áreas corticales, que son aquellas que dan sentido a toda esa información externa, hacen su relevo en las áreas motoras, que son las subcorticales, y me planifican, me generan, me gestionan una respuesta adecuada a mi entorno para poderme adaptar, ¿sí? Si implicamos todas nuestras conductas humanas desde esa base, sabemos que siempre una respuesta me permite adaptarme de manera efectiva o adecuada a mi entorno. ¿Ok? Ahora el tema que nos atañe, las funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas se ubican o están localizadas anatómicamente en lo que se conoce el lóbulo frontal, específicamente el lóbulo prefrontal, ¿sí? ¿A qué se hace referencia con el término de funciones ejecutivas? Básicamente hacemos referencia a todos esos mecanismos, capacidades que tenemos las personas para optimizar mis procesos cognitivos, mi experiencia previa a la resolución de un problema, ¿sí? Puede ser un problema académico, laboral, el día a día. Generalmente esa capacidad de adaptarme a mi rutina y poder dar respuestas adecuadas. ¿Sí? Las funciones ejecutivas se podrían dividir en dos procesos específicos que se llaman respuestas frías o respuestas calientes. Para explicarlo súper sencillo, las respuestas frías hacen referencia a lo cognitivo, a lo lógico. Identifico un problema y veo cómo resolverlo. Y las respuestas calientes están más relacionadas a las emociones, ¿no? Regular mis emociones, vincular una emoción a una situación, poder generar esa incluso autorregulación, la cognición social, ¿no? Saber cómo actuar en ciertos contextos. Yo siempre pongo este ejemplo. Por ejemplo, las personas que tenemos o nos enfrentamos ante una situación, nos ingresamos a un lugar nuevo, vemos una sala, en esa sala vemos a una persona que está delante de unos escritorios con una pizarra a sus espaldas y 20 personas que están mirándolo atentamente mientras esta persona está hablando. ¿Nosotros qué diríamos? Gracias a esa organización, a esa capacidad de organizar y planificar mi información, podemos decir, y entiende el contexto, que se trata de una clase. Hay 20 alumnos con su profesor. En situaciones del neurodesarrollo, como por ejemplo el TEA, el trastorno del espectro autista, no se suele referenciar, no se suele identificar esta situación como una clase, sino que probablemente lo identifique como situaciones aisladas, ¿no? Una persona de pie, unas personas sentadas, y voy sacando conclusiones conforme la capacidad que tengo de articular esa información, ¿sí? ¿Cómo se representa funcionalmente las funciones ejecutivas, valga la redundancia, ¿no? Podemos observarlo
con procesos específicos, desde la regulación emocional, como lo comenté, la cognición social, saber cómo comportarme en qué situación, ¿no? En mi rol de hijo, en mi rol de padre, en mi rol de trabajador, en mi rol de estudiante. La memoria de trabajo, que es mi capacidad de tener presente esa información para, del entorno, ¿no? Para resolver ese problema que se me presenta. Si es un problema matemático, no saber qué tengo que sumar, qué restar para llegar a la conclusión. Y así, muchas situaciones que me permiten a mí tener presente esa información para resolver el problema. El automonitoreo, o lo que también se conoce actualmente, o se maneja ese término, que es la metacognición, ¿no? Pensar o monitorear lo que yo estoy haciendo, lo que estoy diciendo, poderme corregir, ¿no? Un ejemplo básico, estamos hablando, digo, pronuncio mal una palabra y la corrijo. Estoy monitorizando mi planificación motora. La otra actividad de las funciones ejecutivas, planificar, priorizar, organizar. Por ejemplo, mi día. Pongo las cosas que tengo que hacer, a lo mejor por horarios, por priorización, cosas que tengo que cumplir o no. Eso me permite a mí las funciones ejecutivas, cuando se coordina de la mejor manera o están perfectamente estructuradas. Puedo priorizar, puedo organizar y puedo generar ese plan de acción. También están vinculados con con la motivación, ¿sí? Esa motivación que me llame a hacer una cosa, a planificarme. En algún momento inclusive habremos escuchado la motivación del logro, que cuando tenemos esos logros un poco más lejanos, ¿no? De más largo plazo, como por ejemplo una carrera universitaria. Voy a estudiar día a día, voy a cumplir con mis deberes porque tengo esa planificación o esa motivación del logro a largo plazo. El control de impulsos, no dar una respuesta inmediata, también forma parte de las funciones ejecutivas. Y la flexibilidad, ¿no? La abstracción es adaptarme a los cambios, resolver a situaciones nuevas, o incluso si veo una situación nueva, de todo lo aprendido, puedo en este caso resolver algo que antes no había visto, ¿sí? Como les dije, ¿no? Anatómicamente el lóbulo prefrontal, estas son las funciones resumidas totalmente, y aquí pues, empezamos a encontrar uno de los primeros mitos, ¿no? O lo que yo he escuchado mucho en el área psicológica, médica, de intervención académica, se dice que los niños, niñas, incluso adolescentes y jóvenes, por su edad no han desarrollado de la manera adecuada las funciones ejecutivas, sus lóbulos frontales no están desarrollados, existen muchos mitos alrededor de esta situación. Pero realmente, cuál es la verdad, ¿no? En muchos estudios científicos nos han permitido saber a día de hoy, se están estudiando edades anteriores, que desde la infancia temprana, es decir, desde los 5 a 6 años ya empieza esa maduración funcional. Como les dije, la estructura se desarrolla en la etapa embrionaria, sigue desarrollándose, las neuronas siguen aumentando en número, siguen aumentando la sinapsis, dependiendo de mi nutrición, dependiendo de las actividades, de mi vinculación con mi cultura, ¿sí? Ahí es muy importante hacer el alto. Recordemos que la inteligencia tiene dos constructos o dos conceptos que la generan y la explican como nosotros la entendemos ya de manera funcional o académicamente, ¿no? La primera, que es la inteligencia cristalizada, que es aquella la que nos habla de esa predisposición o ese código genético que viene para poder expresar, ¿no? Las redes neurales, mis neuronas, mi predisposición a lo mejor por información verbal, no verbal, todo eso que viene predestinado de manera genética. También está la inteligencia fluida, que es mi vinculación con mi cultura y me empieza a mí a aprender el idioma, formas de comportarme, todo el tema académico, ¿no? Que se prioriza más, ¿no? En unas culturas el tema científico, matemático, como por ejemplo las asiáticas, predomina por encima de la literatura. Hay otras que son culturas más literarias, incluso más filosóficas, ¿no? Entonces eso también depende mucho de mi cultura. Partiendo de allí, de toda esa base del desarrollo orgánico, del desarrollo de la inteligencia, también se da ese desarrollo paulatino de las funciones ejecutivas. En edades de 6 a 8 años, ¿qué empezamos a ver que ya se vincula con las funciones ejecutivas? Es la detección de selección de riesgos. ¿Qué quiere decir? Que un niño de esa edad ya es capaz de analizar qué alternativa que pueda tener de actuar, de hacer, o por ejemplo, no sé, quiere salir a buscar la pelota, pero cayó en mitad de la calle y está viendo si es una opción segura o no cruzar, si hay tráfico, si hay poco tráfico, si no hay ningún carro, si es una calle segura. A esa edad ya existe la maduración funcional, que significa que la capacidad para decidir si existe riesgo o no en una conducta que ya voy a hacer,
empieza a aparecer a partir de esas edades, ¿ok? Entonces ya hay esa primera rotura de ese mito. Desde los 5 o 6 años ya empieza a aparecer esta habilidad de detección de riesgos o de selección de riesgos en las acciones que voy a realizar. Ya si nos trasladamos a la infancia más tardía, desde los 9, 10 años hasta máximo 11 años, empieza a aparecer el desarrollo del control motriz. ¿Qué significa? Ya no es solo, como lo conocemos, motricidad gruesa, no mover mis brazos, saltar, brincar, correr. Ya no solo lo hago de mejor manera, la motricidad fina igual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la pinza digital, sino también la planificación, paso a paso. ¿Qué debo hacer para resolver un crucigrama? ¿Qué debo hacer para resolver un rompecabezas? ¿Ok? Ya empieza a aparecer esa capacidad de coordinar, planificar, seleccionar los pasos para resolver esos problemas. También ya empieza a haber la presencia del control inhibitorio. ¿Qué significa? Yo ya soy capaz de regular mi conducta, de pensar y dar una respuesta adaptada, dar una respuesta que no sea impulsiva, si la resumimos de esa manera, ¿no? Desde los 9, 10 años. Entonces volvemos a romper ese mito, que los adolescentes y los jóvenes y los niños no pueden controlar su conducta. Sí se puede autorregular, evidentemente si nos exponemos a situaciones que me permitan aprender a autorregularme y poner en práctica esta conducta, ¿sí? También me permite conocer o empezar a desarrollar esa habilidad que se llama la visoespacial, el mantenimiento de mi identidad o lo que es lo mismo lo propioceptivo, ¿no? La presencia de mi cuerpo en el espacio donde estoy y empezar a desarrollar todo ese yo y esa presencia en mi sociedad, en mi comunidad y mi familia, evidentemente. Entonces ya tenemos esa base en la infancia, en la primera y la infancia tardía. Ya si avanzamos a la adolescencia, la mítica adolescencia, ¿no? En la cual ya empiezan a aparecer otras estrategias, ¿no? Si ya se ha construido todo eso en la primera infancia, ¿qué otras habilidades empiezan a aparecer? Tenemos la planeación secuencial, ya podemos organizar desde los 12 hasta los 15 años, adolescentes que tardan un poquito más en desarrollar estas habilidades, empiezan a ser capaces de organizar su tiempo, de organizar su agenda, por ejemplo, listas de deberes con autonomía. Ya no necesitan una supervisión o una guía. La flexibilidad mental, ya somos capaces de tener la apertura de escuchar otros modos de hacer las cosas. A lo mejor yo de pequeño siempre hacía las cosas de una forma, me ponía molesto si me corregían algún error y no llegaba a interiorizar estos errores o a lo mejor estas correcciones que me hacían. Ya desde esa edad ya es fácil, ya mi cerebro, tiene la predisposición para tomar esos cambios y empezarlos a agregar a mi repertorio o a mi conducta o a mis actividades de la vida diaria. ¿Sí? No solo la planificación de situaciones, ¿no? Que tenga que hacer, resolver problemas, sino también la planificación visoespacial. Ya puedo resolver problemas, a lo mejor rompecabezas más complejos, de más piezas que requieren más actividad y más planificación. La memoria de trabajo, la que les expliqué al inicio, también ya empieza a expandirse. La memoria de trabajo se valora a través de bits de información, es decir, una unidad de información. ¿Sí? Entre la infancia temprana, máximo nuestra memoria de trabajo funciona hasta 3 bits de información. ¿Qué significa? 3 objetos, por ejemplo. Puedo recordar pelota, caballo, manzana. ¿Sí? Ya cuando somos adolescentes, ya podemos empezar a tener nuestra memoria de trabajo conforme la vamos a tener desarrollada hasta la vida adulta. ¿Qué significa? Que nuestra memoria de trabajo empieza a crecer y podemos mantener de 5 a 9 bits de información, es decir, 9 elementos en mi memoria de trabajo para resolver problemas. Entonces, es importante tener en cuenta también esta información para poder ir resolviendo poco a poco situaciones de necesidades específicas que tengan nuestros chicos, ¿sí? Y ya el riesgo-beneficio que empezaba a aparecer desde los 6 años ya está perfectamente instaurado, ya tengo la capacidad de abstraer. ¿Qué significa? Tomo memorias pasadas, tomo formas de resolver pasadas, algo que he tenido, algo que he fallado, algo que he hecho bien, las junto y puedo ir resolviendo cosas nuevas, valorando el costo-beneficio de hacerlo o no. ¿Ok? Y por último, ya en la adolescencia y juventud, sabemos que la adolescencia actualmente se ha marcado hasta los 24 años, la etapa de la juventud estamos cerrándola entre los 30 a 32 años, ya empieza a permitirme a mí esa inteligencia fluida desarrollarla al máximo. ¿Qué significa?
mi vocabulario se expande, mis categorías semánticas, mi capacidad para retener información de muchas situaciones de mi cultura, comprensión del sentido figurado, figuras literarias más complejas. Ya la metacognición, esa capacidad, como les hablé, de pensar sobre lo que estoy pensando, en ese momento de corregir, de supervisar, ya está perfectamente desarrollada y se puede poner en práctica. Y la fluidez verbal, como les digo, ya nos volvemos más duchos en los temas, ya volvemos a hacer o podemos participar en una conversación más fluida, más demandante, que nos permite incluirnos de mejor manera en mi cultura y evidentemente seguir trabajando para mi inteligencia en esta parte, la fluida. ¿Sí? Esto respondería mucho al proceso ejecutivo que en el adulto se termina estableciendo en 4 grandes grupos, ¿no? La flexibilidad cognitiva, esto es la capacidad para atender de manera dividida mi memoria de trabajo, ir generando conceptos. A partir de esa flexibilidad cognitiva, puedo establecer objetivos, puedo modificarlos, puedo tener esa motivación del logro de la que hablaba. Con esas dos capacidades funcionales, puedo desarrollar un control atencional. Ya no solo es atender a algo, sino aprender a ser selectivo y centrarme en lo que realmente yo necesito para mí y que quiero ir resolviendo algún problema o alguna situación académica, ir creciendo en conocimiento. Y al final, lo que me permite es generar un proceso de información más rápido. Conforme yo pongo en práctica todo este proceso relacionado con el control ejecutivo y mi capacidad cognitiva, voy siendo mucho más rápido en resolver situaciones, no solo ya intelectuales, no solo de la vida diaria, sino también el aprendizaje emocional. Soy capaz de dar sentido a muchas situaciones, empezar a regular mis emociones y dar respuestas realmente adaptadas que me permitan a mí, como adulto ya desarrollado, con esas capacidades o esas funciones ejecutivas perfectamente desarrolladas, poder integrarme y mantener mi salud mental, que también es muy importante. ¿Sí? Para resumir, recordemos, las funciones ejecutivas son específicamente capacidades cognitivas que nos permiten básicamente o centrarnos en esa capacidad cognitiva, todo el proceso relacionado a resolver problemas, si lo resumimos, a la motivación, a la iniciación, a la vinculación, al resolver, al buscarle un sentido a mi día a día, y la conducta social, que es interactuar, integrarme, responder, conocer mi rol y sentirme adaptado en mi cultura. ¿De acuerdo? Ese sería el resumen de cómo se genera ese proceso madurativo de las funciones ejecutivas, tumbando ese mito de que ni en la niñez, ni en la adolescencia, ni en la juventud están tan desarrolladas las funciones ejecutivas y que por eso se puede, en este caso, justificar ciertas conductas impulsivas. Hemos revisado el día de hoy que no es así y que poco a poco es un proceso piramidal en que se van sentando las bases para ir saltando al siguiente proceso funcional. Bueno, cerrando, muchísimas gracias por compartir este espacio. Vuelvo y les repito, esta información va a estar en nuestras redes sociales, las del Centro de Especialidades Neuroinnova. Esta escuela de neurodesarrollo es una iniciativa de Neuroinnova Plus y nos veremos cada martes a la misma hora con nuevos temas que puedan seguir. Un saludo y nos vemos la próxima vez.